Saludos, espero que tengan un excelente día. Mi nombre es José Francisco Luis Amayoa, soy licenciado en enseñanza de inglés y en este caso para la ponencia de esta sección me acompaña la doctora María de Lourdes Gutiérrez Aceves y la maestra Ana María Elisa Díaz de la Garza. Nuestra ponencia se titula La clase sincrónica de inglés en tiempos de COVID en un grupo de tercer semestre de nivel A2 del Departamento de Lenguas Campus Tuxtlan. En cuanto a la ponencia veremos el siguiente contenido: introducción y contexto, el objetivo de la investigación, preguntas de investigación. Una vez que se hace mención de estas, se les dará respuesta por medio de percepciones generales del uso de aplicaciones digitales, tanto positivas como negativas, las ventajas y desventajas respecto al uso de aplicaciones digitales para complementar a la clase de inglés, percepciones de los estudiantes sobre la clase de inglés sincrónica virtual, estrategias usadas para fomentar un ambiente positivo y facilitador, evidencias y por último, conclusiones. Primero abordaremos la introducción y el contexto. En esta presentación se explora el uso de las aplicaciones digitales y plataformas de comunicación utilizadas en un espacio de trabajo en línea, siempre y cuando estas son vistas como herramientas para fortalecer el aprendizaje del inglés de los estudiantes de nivel básico, los cuales llevan a cabo sus estudios de la segunda lengua, que es inglés, a través de la Universidad Autónoma de Chiapas, localizada en Tuxtla Gutiérrez. Estas clases se titulan o llevan el nombre de cursos autofinanciables, los cuales son dados por el Departamento de Lenguas de la misma universidad. Estos cursos sabatinos, o autofinanciables como se conocen también, le da la oportunidad a los estudiantes de aprender una segunda lengua, ya sea inglés, italiano, francés, chino, etc. Pero para motivos de la investigación solamente nos enfocaremos en el inglés. Las clases se realizan únicamente los días sábados y cada una de ellas tiene una duración de 5 horas por sesión, y durante todo el proceso de la investigación, que fue de 2020 a 2022, a tempranos inicios de 2022, todas las clases se llevaron a cabo de forma remota. Esto se sabe porque debido a la pandemia del COVID-19, muchas instituciones tuvieron la necesidad de cancelar las clases presenciales y optaron por trabajar de forma remota, de forma a distancia, con sus estudiantes, para que así ninguno tuviera la problemática de suspender sus estudios. Este es un evento que nadie tenía previsto y por lo tanto tuvo una curva de aprendizaje bastante distinguible por parte de estudiantes y docentes. Sin embargo, se llevaron a cabo el uso de diferentes plataformas y aplicaciones para poder complementar las clases, para que fueran más dinámicas. Estas aplicaciones también son conocidas como las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Algunos de ustedes tal vez ya reconozcan nombres importantes de plataformas o aplicaciones como Blogger, Zoom, Mentimeter y Google Meet, entre otras. Pero varios de ustedes probablemente ya utilicen más de una aplicación o plataforma, lo cual está excelente. Ahora bien, el objetivo de la investigación es fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de las clases sincrónicas a partir del uso de aplicaciones digitales. Pero para ello tenemos que entender que existen diferentes valores a tomar en cuenta. Por ejemplo, hay que explorar los usos y las implicaciones de las aplicaciones digitales. Hay que identificar cuáles son las ventajas y desventajas, reflexionar cuáles son las implicaciones sociales y pedagógicas que éstas tienen, y también identificar y aplicar diferentes tipos de actividades. Bien, para ello tenemos que tomar en cuenta que cuando usamos aplicaciones digitales, esas tienen que ser vistas como herramientas, es decir, no tienen por qué reemplazar a nuestras estrategias o a nuestros materiales que ya utilizábamos. Es decir, que cuando las vemos como herramientas, se presentan diferentes tipos de propiedades que estas tienen. Por ejemplo, tenemos el uso de cosas muy básicas como lo que son emails, videoconferencias, chats o blogs,
los cuales pueden ser usados para entablar comunicación directa con los estudiantes y también así hacer que el estudiante sea protagonista y se construya un sentimiento de comunidad. Además de que esto le da una reciprocidad a la información que se comparte y también al material académico que se está viendo. Ok, después veremos lo que son las preguntas de investigación. Vamos a leer cada una de ellas y se le dará una respuesta. En el caso de la primera pregunta es: ¿cómo se puede fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de inglés de nivel básico mediante las clases sincrónicas en tiempos de COVID? Ok, para tomar en cuenta este fortalecimiento hay que tomar en cuenta las percepciones de los estudiantes, o mejor dicho, de las percepciones en general. Por lo tanto, existen percepciones positivas. Si queremos fortalecer el aprendizaje hay que tomar en cuenta 4 elementos principales. Variabilidad, la cual se destaca por traer distintos tipos de materiales o hacer uso de diferentes aplicaciones digitales para así promover un aspecto lúdico y que sea dinámico en la clase. El segundo es papel activo del estudiante. Se trata de dar una participación más activa a los estudiantes, es decir, que ellos sean protagonistas de sus estudios y aprendizajes. O sea, que les den un aspecto significativo a lo que están produciendo. Después está la comunicación instantánea. Cuando se habla de esto, se habla acerca de cuando utilizamos aplicaciones digitales en las clases de inglés en línea, se presenta la oportunidad de que la comunicación sea remota, sea rápida y sea muy directa con los estudiantes. Y por otra parte tenemos el ambiente positivo, es decir, a que el docente se sugiere que tome en cuenta lo que son las emociones, y se tome en cuenta esto en el aprendizaje porque se correlaciona en el aspecto académico de los estudiantes y cómo este influencia en sus clases. Ok, pero también tenemos que tomar en cuenta que existen percepciones negativas en cuanto al fortalecimiento que a veces pueden pasar. Por ejemplo, se pueden presentar casos de estrés o presión, los cuales se llevan a cabo por medio de que este nuevo espacio de trabajo sincrónico virtual puede ser algo con lo que los estudiantes no estén familiarizados. Se puede percibir quizás que exista un ambiente distractor en donde todos los fenómenos que ocurren dentro o fuera de la clase se presenten y lamentablemente estos no tengan control total, ya sea por parte del estudiante o del docente. Además de que existe una curva de aprendizaje. Los docentes y los estudiantes tienen las problemáticas de que a veces todavía no están familiarizados con el tipo de material o cómo llevar a cabo el uso del material en una presentación o en una clase en un espacio virtual sincrónico, ya sea a través del uso de plataformas, aplicaciones o el uso de diferentes tipos de dispositivos inteligentes. La pregunta 2 dice: ¿cuáles son las ventajas y desventajas que se pueden encontrar en las aplicaciones digitales con el objetivo de complementar la clase de inglés de los estudiantes? Y la respuesta es la siguiente. En cuanto a ventajas encontramos 4 puntos importantes. Existe la concientización del aprendizaje, es decir, donde el estudiante se da un rol mucho más protagónico, más activo, y por lo tanto se busca que el estudiante pueda reflexionar y pueda crear con ello un tipo de pensamiento reflexivo que lleva a cabo o que genere la solución de alguna problemática. Después está la interacción. Aquí se debe de impulsar, esta interacción se debe impulsar por medio del trabajo cooperativo entre estudiantes, la solución de problemáticas, el intercambio de ideas, etc. En cuanto a dinamismo, se refiere a la creación de un ambiente de aprendizaje que sea interesante y que por lo tanto pueda motivar a que los estudiantes quieran continuar aprendiendo, quieran continuar sintiéndose interesados por lo que se está viendo en la clase. Además de que estos aprendizajes tengan la capacidad de desarrollar sus habilidades comunicativas que les pueda servir para más tarde. Y por último está la gamificación. Es una estrategia que fomenta el uso de actividades lúdicas en la clase.
porque no todo en la clase solamente van a ser actividades, sino que se tiene que dar el momento de introducir alguna actividad que ludifique o que gamifique a lo que se está viendo en la clase, que se correlacionen. Y así los estudiantes también puedan sentirse un poco más motivados, más relajados. Y esto podría ayudar a que se disminuya lo que viene siendo el estrés también. Ahora, en cuanto a las ventajas, tenemos que entender que existen tres cosas que, independientemente del tipo de clase que tengamos, van a pasar o puede que pasen. Por ejemplo, la distracción. Como se mencionó anteriormente, son fenómenos que ninguno de los agentes de la educación, es decir, el estudiante o el docente, no tendrán control total. Ruidos externos en la calle o ruidos que ocurran dentro de la casa. Es decir, son problemáticas que lamentablemente suelen pasar. Después existe la inestabilidad de la red y esto se puede también adjuntar a lo que es el factor distractor. Problemas técnicos, atraso de audio y video. Las conexiones no todos tienen el mejor internet. Por lo tanto, puede ser un factor que pueda distraer bastante a los estudiantes, especialmente este tipo de problemáticas. Y por último, también hay que tomar en cuenta que no todos están tan familiarizados con el proceso de las clases en un ambiente virtual o sincrónico. Puede tener un efecto inverso, por supuesto, porque en lugar de que las aplicaciones digitales complementen el aprendizaje de los estudiantes, podrían limitar la manera en la que se usan en la clase, ya que, como mencioné antes, estos factores tienen una curva de aprendizaje y no todos los estudiantes están familiarizados con el uso de la computadora en una clase de una segunda lengua, o el uso de diferentes dispositivos para conectarse a la clase. Es un factor que hay que tomar en cuenta. Bien, ahora para hablar acerca de la tercera pregunta, ¿qué percepciones tienen los estudiantes sobre las clases de inglés sincrónicas? Se tomó en cuenta el siguiente cuadro, el siguiente gráfico. Aquí podemos encontrar tres percepciones en general que los estudiantes tienen respecto a la clase de inglés sincrónica virtual. Dos son positivas y una es negativa. La primera es que los estudiantes mencionan que en cuanto a ellos lo perciben, la clase de inglés sincrónica virtual es poco rutinaria. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere que resulta un espacio de enseñanza o aprendizaje innovador, a diferencia de trabajar de una forma muy rutinaria como se hacía en las clases presenciales. Aunque a veces también uno corre la misma problemática de llevar lo rutinario de la clase presencial a la clase sincrónica virtual. Eso se puede tomar como un punto de riesgo que a veces puede pasar. Pero según la percepción de ellos, indican que es menos rutinario. Otros estudiantes mencionan que es un espacio facilitador y amigable. ¿Por qué? Porque se crea una atmósfera que fomenta un espacio donde las ideas de los estudiantes se tomen en cuenta, al igual que sus emociones. Y aquí es donde se tiene que hacer hincapié en construir este aspecto de comunidad entre los estudiantes y el docente. Por último, se puede entender que también la percepción negativa es que puede ser un ambiente tedioso. Existe la posibilidad de que en una sesión de clase en línea pueda convertirse en una clase que pueda ser tediosa si esta no varía sus contenidos y actividades. Es decir, todavía hay un riesgo de que se lleve a cabo lo rutinario de la clase presencial a lo que es un espacio de trabajo sincrónico virtual. Por último, en la cuarta pregunta es, ¿cuáles son las estrategias para fomentar un ambiente positivo y facilitador para que los estudiantes aprendan inglés mediante el uso de plataformas comunicativas y las aplicaciones digitales? En la investigación se tomó en cuenta esto y se pudieron reunir tres elementos principales de tipos de estrategias, las cuales son tutoría, dinámicas de grupo y bitácora del estudiante. La primera se habla acerca de darle un acompañamiento o una guía al estudiante, es decir, que el docente esté presente tanto dentro o fuera de la clase para aquellos estudiantes que tengan alguna problemática o necesiten mayor tiempo de concentración en alguna unidad, en alguna actividad.
Es decir, que el estudiante se sienta acompañado y no abandonado durante todo su proceso de aprendizaje. Después están las dinámicas de grupo. Estas tienen como foco principal desarrollar la interacción de los estudiantes con sus demás compañeros, además de que se llevan a cabo prácticas de discursos, el intercambio de ideas, se fomenta el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo, es decir, que sea algo más significativo para el estudiante que para el docente. Y esto hace hincapié en que el estudiante tiene que entonces tomar un rol más activo y más protagónico en su aprendizaje. Ahora bien, existe también la bitácora del estudiante y este es un punto muy importante a tomar en cuenta porque funciona como un registro personal, como si fuese un diario, ya que ahí se relatan las experiencias que están relacionadas con los aprendizajes y las emociones que siente el estudiante. Claro, se tienen que tomar diferentes pautas para que el estudiante pueda llevar a cabo su bitácora, pero esto sirve más que nada como una guía para el docente y así saber qué tipos de necesidades el estudiante va a requerir tiempo después. Y suele ser una herramienta bastante útil para tomar en cuenta en futuras sesiones. Bien, ahora me gustaría mostrarles algunas evidencias. Por ejemplo, es importante mencionar que durante una clase sincrónica virtual, el estudiante debe ver que el docente crea un ambiente que sea llamativo, que sea motivante, que utilice espacios donde el estudiante pueda expresar sus ideas, llevar a cabo votaciones, como lo vemos en el uso de Mentimeter, una página que a mí me gusta utilizar mucho. Al igual que, por ejemplo, llevar a cabo actividades que estén relacionadas con la resolución de un caso o de alguna problemática, donde a los estudiantes se les da, como se mencionó antes, una problemática y ellos tienen que, a través del uso de la lengua meta, expresan cuáles pueden ser las mejores soluciones. Y esto se puede realizar con temas que sean más tocados a la realidad. Y tiempo después, se les pueda dar oportunidad a los estudiantes de compartir sus ideas con los demás compañeros en la clase. Bien, para acabar me gustaría dar a entender cuáles fueron las conclusiones. Primero, se sugiere que el docente se enfoque en fomentar la armonía en el salón, que se prioricen las dinámicas de grupo entre los estudiantes, permitir al estudiante que practique el diálogo con sus compañeros en la clase, ya sea por la lectura de textos, ya sea en equipos, en parejas, y que así se crea un ambiente de aprendizaje sincrónico virtual que sea llamativo, que sea motivante para los estudiantes. ¿Qué ventajas encontramos en la clase sincrónica virtual? Interacción, dinámicas de grupo y la variedad de las actividades, siempre y cuando el docente también lleve a cabo un proceso donde muestra la creatividad que tiene a los estudiantes. Por último, cuando se hablaba de desventajas sobre el aspecto de utilizar aplicaciones digitales o TICs en la clase son que existe inestabilidad de conexiones, se requiere una mayor organización en el tiempo que se lleva a cabo los trabajos o las actividades. Y por último, que hay que tomar en cuenta que los estudiantes no todos van a estar familiarizados o tendrán alguna falta de conocimiento sobre el uso de algún software, hardware o aplicaciones que se necesitan en la clase. Y aquí podrán encontrar nuestros contactos que vienen siendo nuestros correos electrónicos en caso de que gusten platicar un poco más con nosotros respecto a nuestra ponencia o a nuestro tema de investigación. Eso sería todo por nuestra parte. Les agradecemos mucho por su atención y les deseamos un excelente día. Gracias.